Saco la cámara, así no vemos la pantalla completa. Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con costo y precio de exportación. O sea, todo lo que vimos de precio la clase pasada, hoy vamos a ver qué ocurre cuando uno quiere insertarse en el mercado internacional, en el comercio internacional. Normalmente cuando una empresa decide ir a un mercado internacional, puede dar por dos grandes situaciones. Una es porque la empresa tiene un proyecto exportador. Digamos que hay empresas que dicen, bueno, yo quiero que determinado porcentaje de mi producción o gran parte de mi producción esté focalizada en el mercado externo. Ya habíamos hablado en distintos momentos que si una empresa tiene que decidir entre vender en mercado local y vender en mercado externo, siempre es mucho más simple participar en el mercado local, ¿sí? Porque es un mercado que conoce, le demanda menos esfuerzo, las reglas son parejas para todo el mundo. Digamos que competir en un mercado internacional es mucho más exigente, ya incluso desde la preparación del producto, que va a solicitarse determinadas características que quizás el mercado local la acepta, por ejemplo, todo lo que es el packaging del producto. Entonces, una empresa puede decidir tener un proyecto exportador, lo cual es muy sano y muy bueno para la mayoría de las empresas, o simplemente vender los excedentes que no se pueden comercializar en el mercado local. Cuando una empresa vende excedentes, en definitiva, ahí la situación es decir, bueno, tengo esta cantidad de volumen de productos o de productos, si es uno o son varios, y en definitiva busca alguna oferta en el mercado internacional, pero no con un sentido de permanecer en el mismo, sino lo va vendiendo según la conveniencia y a diversos países diferentes. Cuando una empresa tiene un proyecto exportador versus esta situación de exportar el excedente, en definitiva también los objetivos desde la formación de precios va a ser muy distinta, donde aquella empresa que quiere permanecer en el mercado internacional, en realidad va a ser un estudio de mercado mucho más amplio, va a tratar de seguramente hacer algún convenio con alguna persona en el mercado destino, algún distribuidor o alguna trader que tenga incidencia en el mercado destino, para poder llegar a tomar una porción de ese mercado. Cuando la empresa no tiene ese sentimiento, sino que lo que hace es liquidar stock, en realidad van a hacer venta spot por única vez a determinados mercados, y en muchos casos lo que se trata es de inclusive hacer una oferta lo suficientemente agresiva para poder liquidar ese stock. Ya vamos a ir viendo particularidades de una situación y de otra situación, y ustedes mismos van a ir identificando cuál de las políticas va a ir por un mercado vinculado con una venta spot por única vez, o qué política de precios y demás se van a utilizar cuando la empresa quiere tener un proyecto exportador. Normalmente la decisión de exportar en muchos casos se da por una saturación en el mercado doméstico, y esa saturación puede ser por mayor competencia en el mercado doméstico, ingreso de nuevos actores dentro del mercado doméstico, o también se puede dar por una crisis en el mercado doméstico, donde en definitiva esa crisis hace que haya una menor demanda de los productos que comercializa una empresa, con lo cual tiene que tratar de buscar alternativas en el mercado externo. También otra variante es para lograr economía de escala y diversificar el riesgo. Digamos que la situación de un mercado internacional, muchas veces justamente, si existe un riesgo o una situación de crisis dentro del mercado local, tener ventas en un mercado internacional pueden en muchísimos casos mantener cierto margen de rentabilidad global
que de otro modo la empresa los perdería. Y a su vez diversifica el riesgo, ya que no tiene todo puesto en un único mercado que en algún momento se puede convertir en un mercado de riesgo. Lo mismo que lograr una economía de escala está focalizado en ese sentido. Incrementar la utilidad, en cierta medida, a veces una participación al mercado internacional, dependiendo de los precios que haya en ese mercado y dependiendo también de la incidencia del tipo de cambio que pueda tener nuestro país, nos puede dar alguna alternativa de mejorar la rentabilidad global de la empresa. Otra situación que muchas veces se da, no tanto en nuestro país, pero sí en otros mercados, inclusive respecto a veces hasta de nuestro país como importador, es el agotamiento del ciclo de vida de un producto. Un producto puede tener agotado el ciclo de vida en su mercado de origen, pero sin embargo puede ser un producto hasta medianamente novedoso en otros mercados. ¿Sí? Eso mediante la investigación de mercado y el desarrollo de mercado, se logra ampliar el ciclo de vida de un producto que siempre le ahorra costo a la empresa porque, en definitiva, estar modificando e incorporando nuevos productos siempre lleva todo un proceso de aprendizaje que demanda mayores costos. Y el aprovechamiento de la capacidad ociosa, esto se da también cuando el volumen de producción que puede llegar a tener una empresa es mucho mayor que la participación de mercado o que el volumen del propio mercado, o cuando, en definitiva, por los mismos factores que nombramos antes, ya sea una crisis en el mercado local, la inserción de nuevos oferentes dentro del mercado local, la apertura de importación dentro del mercado local, pueden generar que la empresa tenga capacidad ociosa respecto de su postura óptima de producción, y bueno, y una alternativa es justamente no perder esa capacidad, que lo que va a indicar es que cada producto tenga un valor de estructura más alto, o una incidencia de estructura más alta, para mantener la productividad y mantener el costo lo más bajo posible. Bueno, el aprovechamiento de la capacidad ociosa es otro elemento fundamental. Y después ya alternativas financieras que también me permiten, digamos, como puede ser acceder a prefinanciaciones a través de una expo. Sepan ustedes que una prefinanciación es un crédito que va a tener obviamente tasas internacionales que, comparativamente con las tasas que habitualmente tenemos en nuestro país, son mucho más interesantes. Lo que puede lograr una empresa es una línea de crédito. Lógicamente, esa línea de crédito está atado a el producto que yo voy a estar, o a la línea de producto que yo voy a estar exportando. Pero ese flujo de dinero hacia el exterior o desde el exterior me permite obtener un crédito financiero, que es una prefinanciación por las exportaciones. Además de algún otro tipo de coberturas que la empresa puede tener, eh, o hasta un seguro de cambio, cuando una empresa tiene que importar insumos y en realidad lo que se asegura es mantener un flujo de ingresos y salidas en moneda extranjera, donde en definitiva con las exportaciones se asegura el flujo para cubrir todas las importaciones y de ese modo no tener un impacto vinculado con el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, esas empresas que tienen que ser importadoras y exportadoras, bueno, es una forma de asegurarse el movimiento de su flujo y no tener impactos respecto del tipo de cambio. Tengan en cuenta que en nuestro país, cuando uno genera una exportación, vamos pasando de acuerdo a la necesidad del gobierno que esté en cada momento, ¿sí? Que generalmente siempre es una necesidad de fondos desde el punto de vista local. Puede ocurrir que haya una intervención, como ocurre en estos momentos y ha ocurrido en otros momentos también, donde cuando uno genera una
exportación en realidad tiene que hacer la liquidación de divisas y el ingreso de las divisas en el país, ¿sí? Entonces, esa importación uno no la puede dejar como un flujo de fondo en el exterior, ¿sí? Para poder cubrir alguna importación y demás, sino que hoy toda exportación se tiene que liquidar a través de el Banco Central. De hecho, de acuerdo a los productos, hasta hay un periodo máximo de liquidación que está atado a el plazo de referencia habitual de venta de esos productos y no le permite a las empresas poder inclusive vender a un plazo superior a esa referencia que establece el Banco Central para la liquidación de divisas. Entonces es un elemento también a considerar, es lo que ocurre hoy, se los comento porque es lo que está ocurriendo hoy. El mercado en ese sentido es cambiante de acuerdo a la necesidad de fondos y al control de fondos que se necesita, y eso también está vinculado por una política de control de fondos y de moneda extranjera, pero eso puede modificarse y cambiar en el corto, mediano plazo, ya que no hay una política que sea continua, ¿no? Sino que se va dando de acuerdo a las necesidades de cada momento. Si nosotros observamos cómo se fue moviendo el mercado argentino en los últimos años, no incorporé acá 18, 19, que básicamente la balanza es ampliamente positiva desde el punto de vista de exportación, pero la diferencia es que ha bajado muchísimo el valor de las importaciones. En ese sentido, por una crisis en el mercado interno que comenzó en el año 2018 y ya con un control de cambio a partir del año 2019. En definitiva, se bajaron muchísimo las importaciones, inclusive por una crisis interna de mercado local, y las exportaciones, si bien también disminuyeron, han disminuido en menor medida que las importaciones, con lo cual la balanza en el año 2018, 19 e incluso en lo que va de este año es positiva, si bien es positiva en un valor o en un volumen menor de exportaciones. También esto tiene que ver muchas veces el cambio de la balanza, digamos que en el punto de vista de los commodities que se llegan a exportar fundamentalmente de nuestro país, el agro tiene una constante, independientemente que a veces el mercado agropecuario demora en el tiempo la liquidación de los granos, tarde o temprano se termina liquidando, y otro efecto que también marca una variación en la balanza de importación-exportación tiene que ver con energía. En los últimos años ha habido mayor autoabastecimiento de energía, se ha importado mucha menos energía e incluso hasta la balanza fue positiva desde el punto de vista que se llegó a exportar productos de petróleo y derivados de petróleo que tienen que ver con la producción de energía. Eso también ayuda a que la balanza haya sido positiva. No pasó en varios de los años donde encontramos la balanza negativa, ¿sí? Como fue 2014, 2015, donde ahí la importación de energía tuvo un impacto bastante importante, y en los años entre 2008 a 2012, en definitiva, la balanza también se convirtió en positiva, ya que los precios internacionales de muchos commodities estaban realmente con valores muy altos y por ahí los volúmenes de exportación no son muy diferentes a los volúmenes de exportación que existieron años posteriores, pero en definitiva lo que varió es el precio de los commodities. Ya que estamos hablando de los commodities, sepan ustedes que cuando hablamos de precios internacionales, digamos el commodity o llamamos commodities a aquellos productos que no tienen un valor agregado. Digamos, tenemos en cuenta que
un commodity van a ser todos aquellos productos que surgen de la tierra, ¿sí? Llámese todo lo que está vinculado con el mercado agropecuario, todo lo que es grano, llámese todo lo que es minería, llámese todo lo que es petróleos y derivados de petróleo, ¿no? En ese sentido, todo lo que surge de la tierra no tiene ningún valor agregado, entonces es un commodity porque no tiene ningún diferencial. Hay una referencia de precio internacional de acuerdo a el tipo de mercado. Los granos cotizan fundamentalmente en Chicago, el gas cotiza en Francia, el petróleo para nosotros, si tomamos el Brent, que son las dos cotizaciones que toma Argentina, puede ser el Brent, que es Mar del Norte, lo que sería Gran Bretaña, y la parte de Golfo de México, WTI, lo que sería Texas, y toda esa zona como dos variantes de cotización para lo que sería el mercado de petróleo. Digamos, cada producto tiene su mercado de referencia internacional. Todo lo que es el agro dentro del mercado local es la Bolsa de Rosario, donde cotizan los granos a nivel nacional, y en definitiva siempre hay un mercado de referencia. Después, de acuerdo a la calidad del producto, va a ser más o menos un valor respecto de el valor del commodity internacional. Esos precios dentro del marco internacional varían por un montón de situaciones que son no controlables y que son ajenas a la posibilidad de armar un proyecto con un precio claramente definido por una empresa, ¿no? Esas cotizaciones pueden variar por alguna distorsión dentro del mercado internacional que nada tiene que ver con Argentina o con la empresa productora que participa en esos mercados. Por eso, digamos, también las proyecciones que se pueden hacer son relativas a que un cambio en el precio es diferente. Distinto es cuando uno trabaja con un producto donde sí puede estar generando una política de precios, donde hay una competitividad real dentro del marco internacional y donde la empresa tiene que definir de qué modo presenta el producto, qué atributos le da ese producto y cómo se puede fijar un precio adecuado. Cuando nosotros estamos a su vez exportando, hay una serie de preguntas que podríamos realizar. Vamos a leer alguna de ellas y a tratar de dar una respuesta inmediata, ¿no? ¿Cómo se construye el precio de exportación? ¿Qué elementos se incluyen al momento de cotizar en el exterior? Ya vamos a ver que el del precio de exportación, uno parte del costo del producto local. A ese costo del producto local se le deben eliminar todos los costos que son exclusivamente locales, por ejemplo, una publicidad local, por ejemplo, impuestos que tienen un impacto local y que son trasladables al precio local o al costo local, y en definitiva, incorporarle todos los elementos que están directamente vinculados con la exportación. Estos son costos bancarios, financieros, despachante de aduana, tener que adecuar el producto, más que nada en el packaging, etiquetado y demás, a lo que es un comercio internacional, y todo eso me va a dar una construcción del precio de exportación. Lógicamente uno después va a estar incorporando el margen de rentabilidad, que la rentabilidad figura como un costo a la hora de formar el precio, y ahí en definitiva se define el precio deseado, el cual después se tiene que comparar con la realidad del mercado destino para ver si soy competitivo o realmente no soy competitivo. Respecto de qué Incoterm se va a utilizar, normalmente la cotización que se va a aplicar va a ser FOB, pero cuando uno tiene que definir una política de precios, y más que nada cuando una empresa no está haciendo una venta por única vez, sino que quiere tener un posicionamiento dentro de él o los mercados destinos,
lo que tiene que estar haciendo también un análisis de cuánto le va a costar definitivamente el producto puesto en el almacén de mi cliente en el exterior. ¿Sí? Porque si yo me quedo con valor FOB y no tengo en cuenta que después esa empresa va a tener que a la hora de nacionalizar su producto, va a tener derechos, tasas, impuestos, va a tener la logística, el seguro, digamos, todos los costos que nosotros vimos en una importación, pero a la inversa lo va a tener el cliente del exterior. A la hora de importar, quizás a nivel FOB sea competitivo, pero cuando veo quién es mi competidor dentro del mercado internacional, quizás yo pierda por un costo logístico, quizás yo pierda porque no es un mercado con algún acuerdo aduanero y mi competidor sí lo tiene. Entonces hay que hacer un análisis hasta el final de la cadena para saber si realmente soy competitivo o no. Cuando se habla del mismo precio en el mercado local, pero en dólares, obviamente, definitivamente no. Digamos, uno va a armar un precio y una cotización en dólares que va a estar vinculado con nuestros costos y contra nuestra expectativa de utilidad. Y en definitiva, lógicamente, si voy a estar ofreciendo un producto que ya tiene un precio de referencia en el mercado destino, compararé mi realidad con el mercado destino y si no soy competitivo, veré hasta dónde puedo reducir mi rentabilidad o si soy muy competitivo, veré si me conviene ofrecer ese precio con una política agresiva, haciendo una acción de menor precio dentro del mercado destino, o si me conviene incrementar mi margen de utilidad y ponerlo en precio de referencia del mercado. Eso dependerá de cada situación y también un poco va a depender de quiénes son los que participan en el mercado y si es una situación temporal o una situación que va a permanecer en el tiempo. Lógicamente esto siempre pensando en un mercado donde una empresa quiera participar. Cuando estamos haciendo una venta spot por única vez, la verdad que uno lo ofrece a nivel FOB y no se hace ningún análisis mucho más amplio porque no va a haber una repetición, por lo menos en el corto plazo, de esa venta en ese mercado. Si consideramos los costos fijos, solo toma en cuenta el costo marginal. En realidad el costo marginal, para que tengan en cuenta, o la contribución marginal, mejor dicho, es aquel valor donde yo recupero todos los costos variables. Acá va a depender también de las características de la empresa. Si yo tengo una empresa que tiene una gran participación en el mercado local y toda la estructura vinculada con ese producto la recupera en el mercado local, en realidad, y no soy competitivo en precios en el mercado internacional, lo que una empresa puede hacer es vender en mercado internacional a contribución marginal donde solo recupera los variables, ya que la estructura la recuperó toda en el mercado local. Esto es lo que se llama la política de precios mediante la técnica de costeo diferencial, que en un ratito, si nos da el tiempo, esperemos que sí, lo vamos a ver con algunos ejemplos prácticos. ¿Se utiliza la misma lista de precios en todos los mercados externos? Definitivamente no, ya que uno tiene que focalizar dentro de cada mercado cuál es el precio de referencia al cual se puede comercializar y dónde puede estar obteniendo la mayor rentabilidad dentro de ese mercado. Contempla la misma utilidad que en el mercado local, lo mismo, cuando uno forma el precio, la utilidad va a variar de acuerdo a la expectativa de ganancia que tenga la empresa y el posicionamiento de precios dentro de cada mercado. Esa utilidad va a ir variando. Nunca una empresa debiera pensar en una utilidad o en una competitividad vinculada con el tipo de cambio, porque el tipo de cambio es fluctuante y si algo me conviene en un momento determinado, la verdad que uno no tiene idea si eso se va a mantener en el tiempo. Entonces realmente una empresa debe ser competitiva a un tipo de cambio medio
y normalizado, y si mañana hay un salto en el tipo de cambio, bueno, será un extra margen, y si mañana tengo una caída del tipo de cambio, no debiera afectarme la utilidad, sino que perderé parte de la utilidad, pero igual la empresa debiera ser rentable. ¿Puedo trasladar los incrementos registrados en los costos del país a la lista de precios de exportación? Definitivamente no. Cuando uno cotiza en dólares y, y teniendo en cuenta que en los mercados internacionales no existe la inflación, con lo cual los precios se mantienen en el tiempo, cuando uno hizo una cotización en una moneda extranjera, en un mercado donde la modificación del precio no existe salvo hacia la baja, en definitiva, uno no va a poder trasladar ese costo al precio internacional. Lo que tendrá que tratar es de ser competitivo a través de optimización de costos. ¿Considera la incidencia del impuesto a las ganancias en la exportación? Vamos a ver que en un instante que cuando nosotros vendemos al exterior, en realidad ningún impuesto se traslada en una venta al exterior. Así como en la importación, la factura que nos hacía nuestro proveedor del exterior no tenía ningún impuesto, cuando nosotros vendemos al exterior, son facturas que están exentas de impuestos. No tienen IVA, no tienen ingresos brutos, no tiene el impacto de ningún impuesto. Esto es justamente para no generar en el mercado internacional una doble imposición. Por eso todos los países venden siempre sin impuestos en el mercado internacional y se grava fiscalmente en el mercado destino con las reglas del mercado destino. Ahora bien, cuando acá me están hablando de la incidencia del impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias se paga sobre la renta, sobre la ganancia. La verdad que si yo tengo una renta que es del mercado externo o del mercado local, me es indiferente. Si gané plata, sí va a incidir el impuesto a las ganancias, pero solamente si gané plata. Con lo cual lo voy a estar considerando, pero tengan en cuenta que no quiere decir que la exportación está grabada por impuesto a las ganancias. Lo que está grabado es la renta o la ganancia que me genera esa exportación, que es diferente. ¿Contempla los reintegros al momento de formar el precio de venta en el exterior y otros beneficios de exportación? Esta pregunta es muy interesante porque en realidad nosotros tenemos distintos beneficios de la exportación. Tenemos reintegros, reembolsos y drawback. El problema de estos beneficios es el momento en que realmente una empresa los cobra, ¿sí? Los beneficios existen, son legales, uno tiene derecho a poder ejercer los mismos, pero lamentablemente, y esto se da en una situación continua en nuestro país, lamentablemente como siempre el fisco no, es muy complejo poder obtener o hacerse de estos beneficios, y muchas veces los mismos se demoran en el tiempo, cuando yo a su vez tengo un impacto desde el punto de vista financiero. Bueno, habrá que ver si cuando estoy formando mi precio de venta, de venta al exterior, me conviene o no considerar esos beneficios. ¿Sí? Lógicamente voy a ejercer esos beneficios, pero si se demora mucho la obtención de los mismos, la verdad, y si soy competitivo sin considerarlo, por ahí me conviene no considerarlo, ejerzo el beneficio y al momento que lo cobro será un extra margen. Eso, como siempre, al final del circuito, lo que vale es si soy competitivo o no con el precio que estoy ofreciendo. Lógicamente, si tengo un beneficio a la hora de formar el precio, va a ser un menor precio porque estoy teniendo un menor costo, ¿no? El beneficio va con signo contrario respecto de los costos. Diferente es la posición del drawback, que es una devolución de parte de los costos, ¿sí? Que ahora lo vamos a desarrollar en un instante. ¿Tiene en cuenta la situación competitiva del mercado destino o cotiza en base a su propia realidad? En realidad, yo puedo cotizar en función de mi propia realidad, pero si no tengo en cuenta la situación del mercado destino, como siempre, y como pasa incluso en el mercado local, uno puede fijar el precio de venta que quiera.
en definitiva el mercado va a ser quien va a decidir en función a los atributos de mi producto y a la realidad de ese mercado, si está dispuesto a aceptar ese precio o no. ¿Sí? Siempre lo mejor es tratar de observar qué es lo que ocurre en el mercado. ¿Qué hace para mejorar los costos de exportación y ser más competitivo? En realidad esto es lo que se hace, lo que se debe hacer continuamente, tratar de mejorar o optimizar mis costos. Muchas veces la optimización se puede lograr en un mercado externo justamente por la productividad. Esto quiere decir por eliminar la capacidad ociosa. Si yo elimino la capacidad ociosa que está vinculado con los gastos de estructura o los costos de estructura, esto quiere decir que al tener más volumen de producción, la incidencia de esa estructura sobre cada unidad de producto va a ser mucho menor. ¿En qué canal de comercialización participaría en el exterior? Digamos que acá uno puede vender en forma directa, puede vender a través de una trader o a través de un agente de comercial en el exterior, puede definir algún distribuidor que sea local del exterior, que puede ser hasta un comisionista, no necesariamente venderla al distribuidor, sino que el distribuidor cobra una comisión, pero es quien me gestiona las ventas en ese mercado destino. La empresa, si es un poco más grande, puede tener una filial en ese país destino. Las alternativas son diferentes. ¿Qué estrategia de precio utilizaría? Bueno, acá también dependiendo del producto y dependiendo de las características del mercado destino, se van a utilizar las mismas estrategias que se aplican al mercado local. Precio de mercado, por sobre el precio de mercado, una política de descreme, o por debajo del precio de mercado, una política de penetración. Siempre dependiendo cuán competitivo sea con mis precios. Y considera la logística que interviene en la exportación. La logística que vamos a considerar siempre va a ser la interna hasta que yo llego a el embarque del producto, hasta que llego a mi FOB, y después depende del Incoterm que voy a considerar, no lo voy a estar trasladando al precio. Sí, lo tengo que analizar, como comenté antes, la logística después sí tiene que abordar el cliente para ver si soy competitivo o no en ese mercado destino. Dentro de las alternativas de lograr competitividad, bueno, algunos factores es justamente la utilización de la capacidad ociosa de planta, ver cómo podemos ser óptimos en la recuperación de los costos fiscales, que muchas veces son importantes, y todos los créditos fiscales que puede generar el mercado internacional, y analizar todo el tema aduanero también desde el punto de vista de ver qué se puede aplicar de mejor modo. Y después, bueno, utilizar todo lo que serían los beneficios que fundamentalmente me puede dar el drawback, ¿sí? O si yo estoy reexportando, aplicar el beneficio de importación temporaria, que en definitiva estaría ahorrando costos. Y siempre, obviamente, establecer un pedido óptimo, que eso me va a dar una mejor, un menor costo y una mayor optimización de mis costos, ¿sí? Cuando estamos viendo los costos adicionales de una importación, algunos los nombramos, acá lo estamos viendo, bueno, tenemos todo lo que es estudio de mercado, despachante de aduana, los gastos bancarios,